Imayna llaqtamas imaynaqa qusankichis maypika sankichis chimparimuychis ama qhipakuychischu. Ñuqapas Guatemala kutimuni kanan. Ñuqankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pachapallamusaykichis ñuqaypa sutiymi Mari. Kunan dia qhawarikusun kay compositor Alfonso Zavala nisqa, Negrito de Oro nisqa, pay afro-boliviano. Imarayku kayta qhawasun. Ñawpaq dia sina qhawarqanchis Veleno takarqa lágrimas de amor nisqatay. Entonces, pay chay takiyta qillqin. Entonces, charayus qhawarikusun. Chantapis primero apachisaqraq saludusta nuevos suscriptoresman. Kay Luis Moye, Isaura Tupa Tupa, Freddy Balboa nisqata. Chaypaq uhatuna paykuna apachimuni k'al suscriptores papsaq uhatuna paykuna kachun k'al tunkupaq. Kunan parlarisaq castellano qallupis runamasinchista. Hola gente de YouTube, hoy he vuelto otra vez al canal, como siempre ya ustedes saben que les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a ver al compositor de Morenadas, Alfonso Zavala. Él es conocido como Negrito de Oro en La Paz. Es un compositor afroboliviano. ¿Por qué que vamos a ver esto? El otro día hemos visto un grupo folclórico que se llama Belén. Ellos cantaron Lágrimas de Amor. Luego leí un comentario de uno de los suscriptores, me dijo que el autor de esa canción fue Alfonso Zavala. Y me dio curiosidad porque yo no conocía a este compositor, y mucho menos que fuese afro-boliviano. Entonces, para mí es un orgullo que un compositor sea afro-boliviano, porque así las etnias o las naciones que componemos Bolivia vaya avanzando, pero también quiero leer su biografía un poco y enterarme de quién es exactamente Alfonso Zavala. Y primero voy a mandar saludos a los nuevos suscriptores. Luis Moye, Isaura Tupa Tupa, Freddy Balboa. Ellos son nuevos suscriptores que sean bienvenidos al canal y aquellos que ya son que ya se han suscrito al canal también que sean otra vez bienvenidos, que ya estamos creciendo cada día un poquito más y así vamos a ir creciendo cada día más. Vamos a leer, él dice, la morenada está de luto, murió el compositor Alfonso Zavala. Nacido en los Yungas, Zavala fue un folclorista de corazón y creador de las más emblemáticas morenadas de los últimos tiempos. De su inspiración nacieron temas como Hasta el día de mi muerte, Madre mía, ¿con qué derecho?, cuyo título original es Nicamachaña. No sé si es en Aymara, puede que sea en Aymara porque los yungas hablan Aymara. Esta morenada fue plagiada en mayo de este año por el cantante peruano Dina Paucar, quien a la raíz de la protesta boliviana tuvo que pedir disculpas al compositor. Madre mía. Conocidos por los amigos como Negrito de Oro, Zavala sufrió hace 3 años un grave accidente que le imposibilitó la movilización en una de sus piernas, motivo por lo cual tuvo que ser intervenido y posteriormente amputado. En julio de este año, el compositor fue reconocido como paceño notable por la Alcaldía de La Paz. Bueno, por lo menos han reconocido. Ay, madre mía, claro, después de su muerte, ¿por qué siempre eso hacen? ¿Por qué no reconocen antes de su muerte? Dios. Los restos del compositor Alfonso Zavala se velan en el salón de la mansión detrás del cementerio general. Los músicos, miembros de Sobodoya anuncian homenajes. Vaya, o sea que ha muerto. Y lo que más lamento yo es que nuestros ministros de folclore, o ¿cómo se puede decir? Sí, ministro de cultura, se puede decir, haya dado un reconocimiento después de su muerte. ¿Por qué siempre hacen eso? Yo no entiendo por qué no reconocen antes cuando están vivos pudiendo disfrutar.
Noqanini llaqtamas imaraykuq hina llaqtanchispi kanchis chay autoridades, ¿sí? Hilakatas nisuma imaraykuq hina kanku. Wañuqtinñas recién ima premiotapas qunku imapaq wañuqtin sirvin wañusqaña. Imarayku maqunkuchu kawsaq vivo kaspa kawsasaspa mana entiendinichu chayta. Pero kunan chantapis leerillasuntaj pichus Grupo Semilla, ¿ya? Lo que digo, vamos a leer también un poquito de la biografía de Grupo Semilla, y anteriormente ya les había comentado, pero vamos a recordar un poquito. Bolivia informa, dice, Grupo Semilla es un conjunto musical de Cochabamba, Bolivia, fue fundada el 20 de noviembre de 1990 por Alejandro Cámara. Alejandro Cámara es un charanguista, ¿no? Bien conocido. El vuelo del pensamiento de las costumbres y tradiciones de un pueblo que son traducidas en el lenguaje universal. Es como siempre yo digo que la canción es un lenguaje universal. La música, con este concepto nace Semilla en noviembre de 1990 bajo la dirección del maestro del charango Alejandro Gamarra. Y desde entonces diferentes músicos han pasado manteniendo firme el concepto de llevar música folclórica. Lo que puedo resumir esto que hoy en día me parece los que conforman el grupo son sus hijos propios y me parece que uno o dos integrantes que no son sus hijos, pero después la mayoría. Si alguien quiere más profundizar de esta biografía, pueden ir aquí boyenki.com, dice, ahí encontré la información de Grupo Semilla. Entonces vamos a ir a ver un vídeo del Grupo Semilla que le hace homenaje al compositor Negrito, o sea, Negrito de Oro sería a Zavala, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Supongo que el que hemos visto en muletas es el Negrito de Oro, ¿no? Alfonso Zavala, el gran compositor de Morenadas. Yo deduzco porque como hemos leído la biografía y donde dijo que tenía un accidente donde le amputaron la pierna, ¿no? Es por eso que deduzco más que todo que era la única persona de color oscura. Noqanini llaqtamas noqanini chay Negrito Zavala kanman chay takin muletitaswan kasarqa chay imarayku noqanini chay porque biografiampi leenchis nisqan accidentagun llanta chakinta amputanku chayraykus noqa deducini pay kasqanta. Entonces kunan kay homenaje kay Grupo Semilla ruwanqanku kay Morenadawan poeta de amor nisqa, entonces kayta uyarikusun. No importa cuántas veces uno cae, lo que importa, Alfonso, es cuántas veces uno se levanta.
hijo de Coroico, cantan por el mundo tus morenadas. Ay, negrito, esclavo de amor, tu inspiración, madre divina, hasta el día de mi muerte te recordaré. Ay, negrito, cara bonita. Yo creo que la canción esta es la vida que él ha llevado, ¿no? Porque ahí ven como un adolescente ya viaja, yo creo, por superación a La Paz, ¿no? A la capital, como se puede decir, para poder, como cualquier adolescente quiere superarse y más que todo él siendo afroboliviano y para entonces en los años que ha debido salir era un poco más difícil porque para entonces todavía no estaban reconocidos ninguna nación de nuestro país. Y yo creo que es por eso que le cantan esta canción a él y en homenaje, como lo dijeron. ¿Sí? No hasta más nini kaitaki imainachus kawsaynin karqa pay patay kay negrito sabalaqta chay porque hawankichis jovencito wicharin sipas runa wicharin autobusman pay kanman porque runa color yanitamanта entonces paypaq imaynachus kawsasqan chayta takimunqa uyarinallapuña. Hasta el día de mi muerte te recordaré. Hoy dedico esta canción al verdadero amor. Negrito Sabana, venciste al dolor. Hoy dedico esta canción al verdadero amor. Negrito Sabana, venciste al dolor. Este es el cariño de la proyección rebeldes. Para ti, hermano y amigo, Alfonso Zavala Pirero. Un saludo a la paseñísima banda Pedro Domingo Murillo, la original, la de Alfonso Zavala. Me alegro mucho de que lo homenajeen a esta persona porque veo que era muy importante para nuestro folclore porque ahí mismo dice que tenía su banda propia, ¿no? Y según veo que él le tocaba saxofón, o sea que era una persona que el folclore lo llevaba en el corazón. Y lamento mucho no haber sabido de él y mira, cuando ahora me entero por un suscriptor que existía una persona así, de gran corazón, que llevaba el folclore en su ser, como se puede decir. Muy pocos son las personas que crean, ¿no? Que hacen sus canciones en sus vivencias, muchos. Y más que toda esta canción es todo lo que ha vivido, me parece, hasta cuando ha fallecido. No ganini llaqtamansis kaitaki cosa pacha no ganini wañupuncha charaykush takinkuy pero chantavis mana noqa yacharqanichu kay compositormanta porque sumaq pay sunqunpi apakuq folclorenchista chanta puro morenadas qillqarirqa imarayku paypa bandan tiyaq kasqa chay nimun entonces noqa kusisqa kani pero a veces chantapis llakisqallataq kani porque mana noqa yacharqanichu kay hina hatun runa sumaq kasqanta entonces llaki sunquypi pero al mismo tiempo kusisqa porque chay imatachus chay qillqan chay morenadas tukuy takianqanku porque sumaq entonces uyarinallapuni. Por el mundo tus morenadas, dedos y un
vienes, hijo de Coroico, cantan por el mundo tus morenadas. Ay, negrito, esclavo de amor, tu inspiración, madre divina, hasta el día de mi muerte te recordaré. Ay, negrito, cara bonita, ya no llores, hasta el día de mi muerte te recordaré. Oigo esta canción, alguna del amor, negrito Zavala, venciste al dolor. Oigo esta canción, alguna del amor, negrito Zavala, venciste al dolor. ¿Y cómo suena la Murillo? ¡Arriba la gestión de 11! ¡Maestro Alfonso Zavala Pireo! ¡La verdadera amenaza! ¡El más alto nivel en Villa Valores! ¡Juventud morenada! ¡Proyección rebelde! Edgar Ríos y Elena Yarachi Ríos. Por nuestros colores, Lili Blanco. Bueno, llaqtamas chay yaki kusi chay hina tusurikun muletitasniwan chaypi sumaq alegre kusisqa kani riqsisqayman, pero llakillataq porque mana ñakaypichu hanaq pachapiña, Lo que digo, gente, me siento alegre y al mismo tiempo me siento triste porque al saber que existía un compositor de ese nivel y al mismo tiempo que ya no está aquí, está allá en el cielo, como se dice, pues espero que sus morenadas, sus composiciones se sigan cantando. También ya se sabe que ha compuesto muchas morenadas muy hermosas, y pues más adelante iremos reaccionando también a esas canciones. Sin más que decir, me siento un poco triste, pero nos veremos en el próximo vídeo.